Bienvenido a este entrenamiento, a este workshop, donde pretendemos compartir contigo algunas técnicas interesantes en torno a el cierre de ventas, en torno a las estrategias de cierre. La intención de este entrenamiento es brindarte algunas herramientas y sobre todo las mejores prácticas que te permitan tener cierres efectivos y cierres exitosos. Una de las habilidades más relevantes para las personas que se dedican a las ventas pues es precisamente saber cerrar, saber pedir el dinero, saber desapegarse, mantener alta energía, mantener buena imagen, alta impecabilidad. Así que a lo largo de este entrenamiento, mi pretensión es, que es un entrenamiento corto, que tú puedas entender cuáles son los elementos esenciales, que sin esos elementos estás perdido, rostizado, quemado y no vas a tener éxito en el mundo de las ventas. Vamos a hablar de las ventas como una habilidad, algunos básicos y técnicas muy puntuales que te van a servir para cualquier persona que se dedique al mundo de las redes de mercadeo. Si nos da tiempo, estaremos hablando también con algunos de ustedes para practicar esta misma estrategia de cierre, porque básicamente hay una estrategia de cierre y es algo en lo que nos vamos a estar enfocando y que funciona para todas las empresas, independientemente del tipo de producto, el tipo de compañía, lo que estemos haciendo. Así que empecemos con algunas definiciones básicas que tienen que ver con el mundo de las ventas. Y esta definición dice así: vender no es mentir, vender no es engañar, vender no es magia. Un vendedor amateur es un vendedor que se enfoca en sobrevender, en generar altas expectativas que típicamente no puedan ser cumplidas. Hay un mantra que a nosotros en los negocios nos gusta mucho que dice, under promise and over deliver. Nosotros prometemos de menos y entregamos de más, no prometemos de más y entregamos de menos. Creo que esa es una de las más grandes lecciones de negocios que nosotros tenemos que entender. El vendedor amateur, en esa obsesión por cerrar, por vender, en su estrés, en su ansiedad, en su inmadurez, tiende a prometer de más y entregar de menos. Y cuando eso sucede, que tú elevas una expectativa, pues entonces esa expectativa al no cumplirse termina generando mucho dolor. Y yo creo que es algo que a todos nos ha pasado. En nuestros inicios incipientes como vendedores, en nuestro arranque como vendedor, creo que todos hemos cometido esos errores de prometer de más, de asegurar cosas que muchas veces no nos corresponden, quizás por la emoción, quizás por la ignorancia, quizás por las ganas de sí o sí estar vendiendo. No sé, y que me gustaría que me lo escribas en el chat si es que estás conectado en vivo, si eso es algo que te haya pasado, que tú como vendedor has tenido algún momento donde vendiste algo, lo sobrevendiste sin ninguna necesidad más que pues tu urgencia por vender y que quizás hiciste mal, dañaste a alguien, dañaste tu reputación misma, algo que pudo generarte pues incomodidad. Y bueno, qué es lo importante? Lo importante de este punto pues es perdonarnos. Lo importante de este punto es asumir que en el proceso de las ventas te vas a equivocar. El único que no se equivoca es aquel que no vende, es aquel que no comunica, es aquel que no hace. Entonces, lo más importante es asumir que al principio de tu carrera como vendedor vas a cometer ese tipo de errores, vas a cometer ese tipo de tonterías y que con eso dicho, pues es importante que pues tengas la resiliencia suficiente para poderte recomponer, para tener la disposición de aprendizaje continuo y con eso empezar a trabajar. Ahora, ¿qué sí son las ventas? ¿Qué sí son las ventas? Las ventas son conexión. Las ventas son construcción de confianza. Las ventas son una oportunidad de construir riqueza para ti, para él, para todas las personas que se involucran en este proceso. Y en este entrenamiento vamos a hablar un poquito acerca de este proceso de construcción de confianza y vamos a tener algunos hacks y algunos temas importantes. Lo primero que yo te diría es, ¿cómo es que tú generas conexión? ¿Cómo es que tú generas conexión? ¿Cómo es que tú eres capaz de construir confianza y cómo es que esto representa oportunidad para la gente? Cuando nosotros logramos eso, es a partir de que entendemos algunos indispensables de las ventas. Punto número uno.
Del 1 al 10, ¿qué tanto conoces tu producto o tu servicio? Y no hablo de las características del producto o servicio. Cualquiera puede decir que su omega 3 o que su producto o que su termo o que su olla o que lo que sea que vende es lo mejor a nivel de características, pero ¿qué tanto te has puesto a analizar las necesidades de tu cliente, las urgencias de tu cliente y el cómo poder a través de tu producto satisfacer esas necesidades? Voy a considerar y voy a referirme a una anécdota, a una fábula de las ventas que es interesante. Un día llega un señor a una ferretería buscando un clavo y un martillo. Entonces, un vendedor amateur que le atiende, pues simplemente le pregunta, oiga, ¿de qué tamaño quiere el clavo? O estas son las opciones de clavos y de martillo, y se acabó. Se celebra una transacción con un cliente que tenía una necesidad de compra. Un vendedor profesional, por otra parte, hace preguntas y entonces empieza a cuestionar a esa persona. Oiga, ¿qué tipo de pared tiene? ¿Qué quiere colgar? Y pues entonces esta persona le dice, oiga, pues quiero el clavo para poder yo colgar algo en mi pared. Ok, y ese algo que usted quiere colgar es de madera, cuánto pesa, qué es, qué formato tiene. No, pues es un cuadro, es una fotografía. Ah, ok, el punto es que con esta analogía, al final del día, lo que el vendedor descubre es que la persona no quería un clavo, no quería un martillo, lo que esa persona verdaderamente quería detrás de todo esto era tener la foto de su hijo, de su esposa, de su familia, siempre presente ahí en la sala de su casa. ¿Cuánto de esos dolores tú eres capaz de conectar con tu producto? ¿Qué tan a profundidad conoces los dolores o las necesidades, los deseos que tiene tu cliente y que muchas veces él ni siquiera es capaz de verbalizar? Quiero que anotes esto. En la medida que tú seas capaz de verbalizar los dolores, deseos o necesidades de tu prospecto mucho mejor que él automáticamente asumirá que tú tienes todas las respuestas. Vuelvo y te lo repito. En la medida que tú seas capaz de expresar o verbalizar los deseos, necesidades, antojos, anhelos de tu cliente o tu prospecto, él automáticamente asumirá que tú tienes todas las respuestas. Y cuando él asume que tienes todas las respuestas, pues entonces él es capaz de avanzar. No sé qué producto vendas tú, si es un producto de salud, si es un producto anti-envejecimiento, si es un producto de belleza, si es un producto de viajes, si es un producto de inversiones. Pero las características del producto son importantes que la conozcas, pero lo más importante que tú tienes que conocer no son las características. Lo más importante que tienes que estar identificando tú es el deseo que tiene tu cliente, la necesidad que tiene tu cliente y saberla expresar. Por lo tanto, un segundo indispensable de un buen vendedor son habilidades de comunicación. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres comunicando? ¿Qué tan bueno es tu tono? ¿Qué tan elevada es tu energía? Sabemos que en ventas la energía más alta siempre es la que gana, la energía más segura, la energía más firme, la energía más determinada. Tercero, un indispensable es que como vendedor debes tener empatía y comprensión de tu cliente, empatía y comprensión de tu cliente, empatía en sus necesidades, empatía en sus circunstancias, comprensión de su momento actual y de hecho, a partir de eso, poder desarrollar historias, justamente lo que tiene que ver con la comunicación. Cuando tú encuentras a una persona en X circunstancia, en X o Y circunstancia, que empieza a poner resistencia ante un proceso comercial, es importante que tú seas capaz de manejar objeciones, o sea, que tú hagas el manejo de objeciones a través de puentes de comunicación. Oye, pues tú me recuerdas mucho a X o Y, que empezó o que tenía justamente esa misma objeción, que tenía ese mismo problema, que tenía ese mismo pensamiento. Entonces, es parte de los indispensables de la venta. 4, habilidades de persuasión. Ser capaz de persuadir es ser capaz de incentivar el cambio, ser capaz de motivar la acción.
Persuasión es acción. 5, la habilidad de ser persistente y ser resiliente. Resiliente porque el mundo de las ventas está lleno de accidentes, el mundo de las ventas está lleno de rechazos, el mundo de las ventas está lleno de objeciones, está lleno de límites y lo único que garantiza el éxito es aquellas personas que son persistentes en el viaje. Si tú eres una persona poco persistente o que tiene un termostato financiero muy chiquito, pues entonces mejor empléate, porque la verdad es que aquellos vendedores que venden una vez, alcanzan su cuota de ventas y dejan de vender, dejan de vender, dejan de hacer, es porque traen el termostato financiero muy, muy, muy chiquito. Yo lo veo porque tengo, por ejemplo, uno de los negocios que tenemos es el de bienes raíces y hemos encontrado vendedores que hacen una venta y dejan de vender. A los dos, pasa un mes, pasan 2 meses, porque la comisión, el margen que tuvieron fue tan bueno que les da para vivir. Entonces, la capacidad de ser un vendedor profesional es ser alguien persistente, porque quiere más y persistente porque es capaz de afrontar el rechazo, el fracaso, los retos y demás. Un vendedor profesional es una persona organizada y que gestiona bien su agenda. Al nosotros enfrentarnos o al nosotros estar en un ambiente donde el vendedor típicamente tiene cualidades de habla, de socializar, de pronto se les va el tiempo. A un vendedor amateur típicamente se le va el tiempo. El vendedor amateur típicamente platica de cosas que no tiene que platicar, le cuesta trabajo mantener control de su agenda y le cuesta trabajo llevar procesos en esta secuencia de seguimiento, ¿vale? Entonces, estos son para mí los indispensables que hay que estar manteniendo, que hay que estar mencionando. Díganme, por favor, si estos son entendidos correctamente, si esto vamos todos en la misma frecuencia y en la misma sintonía. Y por último, el más importante de todos es la integridad y la ética profesional como vendedor. No sobrevender, tener muy claros cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, no mentir, no sacar ventaja, no sobrevender cosas que la gente no necesita. Si tú empiezas a ver, y con esto te quiero dejar una expresión que es muy bonita, tú tienes que dejar de ver a las personas como cajero automático, como un ATM, un ATM, como un cajero automático, y más bien verlo como una cuenta de banco. Una persona no es un cajero automático del que solamente extraes. Una persona puede ser más bien vista como una cuenta de banco. Para que esa cuenta de banco me genere, primero tengo que hacer aportes, primero tengo que estar generando algo yo. Si la visualización que tengo de la persona y a las personas las veo solamente con ojos de dinero, prepárate para tener simplemente clientes de inmediatez, clientes rápidos que nunca más te vuelvan a comprar y con los cuales nunca vuelvas a generar una relación. Un vendedor ético, un vendedor íntegro, es una persona que busca una palabra, perpetuidad. Anótala, es importante para ti. No buscamos clientes de una ocasión y mucho menos estando en el mundo de las redes de mercadeo. Eso es algo típico. Eso es algo típico que pasa en nuestro negocio multinivel. Las personas de pronto llegan muy buenos vendedores, pero ¿qué hacen esos buenos vendedores? Bueno, ya me representaste una comisión, next, 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 el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Pues qué jodida forma de pensar, porque una persona es la puerta a 1000 personas más. Una persona es la puerta a 1000 personas más. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de verlos como cajero automático y empezar a verlos como cuenta de ahorro y a esas personas empezar a aportarles valor. Oye, gracias por estar acá, gracias por confiar en mí, empecemos a trabajar juntos, empecemos a capacitarte, educarte, generar ese liderazgo. Quiero que recuerden algo importante en torno a tu negocio multinivel y en torno a las ventas. El negocio son tres cosas. El negocio son ventas, el negocio es crear equipos de ventas y el negocio es construir liderazgo de equipos.
elevar el rendimiento de esos equipos de ventas. Esa es mi labor. Eso es a lo que nosotros tendríamos que estar enfocando nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía. ¿A qué? A vender, número uno, a entender que la venta por sí misma en el negocio multinivel no es lo que genera riqueza, sino los equipos de ventas, y que en la medida que yo me comprometo con esos equipos de ventas, los lidero, los enseño, elevo el rendimiento y entonces tengo este triángulo pues, de abundancia que me genera mi negocio multinivel. Es importante, por ende, la integridad, es importante, por ende, eh, dejar las cosas claras, expectativas claras, tener un conocimiento claro, habilidades de persuasión, comunicación, organización, gestión del tiempo, integridad y ética. Todas estas habilidades son habilidades importantes. Ahora, un tema típico es el vendedor nace o se hace. La verdad es que todos somos proclives a ciertas habilidades. Tenemos una habilidad, pues es una capacidad que uno tiene, puede ser de manera innata, nacemos con ella, o bien puede ser simplemente porque pues te preparas, te capacitas y demás. Yo creo que todas las personas tenemos esa habilidad, tenemos el potencial de ser grandes vendedores. Eso es lo que todos tenemos. Todos nosotros tenemos potencial. Pero ser potencial, pues no implica que tengas éxito. Ojalá que el potencial fuera el determinante del éxito, porque todos seríamos como Lionel Messi, ¿no? Todos tuvimos el potencial de jugar bien el fútbol, pero solamente algunos que trabajaron, que dedicaron su vida a eso, que se enfocaron, pues lo lograron. Por lo tanto, ser un vendedor profesional implica, número uno, tener un proceso de venta claro y por escrito. El vendedor amateur es un vendedor que típicamente vive en la improvisación. Yo te preguntaría si tienes, por lo menos por escrito, un proceso de ventas del 1 al 10. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8, paso 9, paso 10. Si lo tienes sistematizado, esquematizado al menos. Algo que yo recomiendo a todas las personas es que trabajen en sus esquemas. Mira, te muestro esta pantalla. Aquí estamos haciendo un esquema, un diagrama, un paso a paso de algo que queremos vender, cuánto va a costar, hacia dónde vamos a llevar gente, en fin, todos estos procesos, todos esos esquemas quedan listos para que la gente los pueda entender. Pero si nosotros no tenemos un proceso de ventas por escrito, pues entonces quizás tú seas muy buen vendedor, pero la gente que va llegando a tus equipos de ventas no va a poder lograr nada, no va a poder avanzar mucho. Punto número dos, para desarrollar la habilidad de ventas se requiere la capacitación, se requiere una disciplina constante y un esfuerzo definido para poder nosotros estar preparándonos de forma recurrente. Es importante que tú como vendedor enfoques parte de tu tiempo en el aprendizaje de técnicas, en habilidades, y la verdad es que las ventas no son algo difícil, es algo muy, muy, muy simple de lograr, pero a la gente le cuesta mucho trabajo hacerlo. ¿Por qué? Pues por el rechazo, por la expectativa, por la falta de enfoque, porque pues no es un proceso cómodo. Por eso se requiere disciplina, resiliencia y los puntos que hemos comentado. Y por último, para que el proceso sea eficaz, tienes que poner tu enfoque en las necesidades que tiene tu cliente. Ahora bien, ¿cómo es, cómo se ve un vendedor profesional versus un vendedor amateur? Un vendedor profesional versus un amateur. El vendedor profesional genera ingresos constantes, tiene experiencia, desarrolla sus habilidades, invierte tiempo en su estudio, conoce bien su producto y es completamente responsable de sus resultados. No es una persona que le eche la culpa a la inflación, al presidente, al gobierno, a la familia, a sus condiciones, a su color de piel, a su sexo, a su raza, a su origen, a su género, a nada de eso. El vendedor profesional asume la responsabilidad de su resultado. ¿Qué pasa con el vendedor amateur? Tiene un ingreso nulo en algún momento o variable. Cuenta con poca experiencia porque él mismo no produce la experiencia. El nivel de experiencia no tiene que ver con tu edad, tiene que ver con lo que tú buscas producir. Es decir, que busques tener la experiencia a la venta, que busques exponerte a la venta. Número tres, tiene poco compromiso, es poco comprometido, está involucrado en los procesos, pero no se compromete.
y no tiene técnica. Así que bueno, entonces empecemos a hablar de algunas herramientas y algunas estrategias que a nosotros nos van a servir para poder vender de una forma más eficaz. Punto número uno, pensando que tú eres ese vendedor que es resiliente, que es enfocado, que ya la tiene clara, ¿cuáles serían las recomendaciones que vamos a hacer? Lo primero es entender el concepto de Customer Journey, el camino del cliente, el camino de tu cliente. Y ese camino implica varios procesos, subidas, bajadas, antes de poder llegar a la consumación de una relación comercial. Esto tiene que ver con el proceso desde la conexión que yo hago con el cliente, tiene que ver con el proceso de presentación de mi producto o mi servicio, tiene que ver con el proceso de seguimiento, tiene que ver con el proceso de cierre y tiene que ver con el proceso de entrega. ¿Cuáles son las técnicas más importantes que nosotros debemos estar trabajando en este proceso? Punto número uno. Como un vendedor profesional, tú tienes que asumir que la responsabilidad es total y absolutamente tuya, de todo el proceso. Todo lo que pase o deje de pasar en este proceso, todo lo que pase o deje de pasar en este proceso, no es responsabilidad del prospecto, no es culpa del esposo, de la esposa, de las circunstancias, es responsabilidad 100% tuya, ¿ok? Porque de alguna manera, si nosotros hacemos una analogía, a mí me gusta mucho el poder estar haciendo estas analogías de caballo, es como que tú estás, como que tú eres el jinete, tú provocas la conversación, tú provocaste que el caballo estuviera listo, pues entonces ahora es tu responsabilidad ser el guía de ese caballo y que los elementos y que cada uno de estos momentos que hemos definido por aquí se vayan resolviendo y se tengan claros. Para poder empezar en impecabilidad este proceso, tienes que estar esquematizando y dejando por escrito, no en un cuaderno, sino en un documento, documentándolo bien de manera digital, qué es lo que pasa, qué se hace, quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Paso número uno es que tú debes de tener claro qué se hace en el momento de conexión. Pueden ser preguntas, puede ser approach, ¿qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace y cuándo lo hace? ¿Qué se hace en la presentación? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace y cuándo lo hace? En el tema de seguimiento, ¿qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? Al momento del cierre, ¿qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuándo lo hace? Y al momento de la entrega, ¿qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuándo lo hace? ¿Ok? Para poder llegar a esto, para poder tener impecabilidad en el proceso, es importante que nosotros utilicemos algunas estrategias que te permitan mantener el control en tu venta. ¿Cuáles son estas cosas que te ayudan a mantener el control durante todo este proceso? Básicamente hay tres cosas. Para que tú puedas avanzar con armonía en esta etapa, pasar de la conexión a la presentación, de la presentación al seguimiento, del seguimiento al cierre, del cierre a la entrega y de la entrega a al cobro de comisiones, hay momentos en donde si tú fallas por estar improvisando, por no tener las respuestas de qué se hace, quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace, pues entonces tú mismo vas a estar matando tu proceso de venta en alguno de estas fases. Y es súper doloroso. ¿Cómo poderlo hacer? ¿Cómo poderlo entender? Entonces, o cómo mantener el control es a través de estas tres cosas.
La primera es la anticipación. En esta analogía que yo te vengo compartiendo, donde te digo que tú estás, cuando estás con una persona o cuando estás con un grupo de personas, llámese que estás haciendo una venta consultiva, una venta uno a uno, o estás haciendo una venta para múltiples personas, para mucha gente, pues entonces la anticipación es súper importante. Asúmete como el jinete que va a estar llevando el control de esa conversación, de esa comunicación. Ese jinete tiene la responsabilidad de anticipar lo que va a estar sucediendo, anticipar lo que va a estar sucediendo. Cada que tú abres una conexión, entonces lo que sigue ahora es dar la presentación para las personas. Posteriormente de la presentación, sigue realizar cierto seguimiento. Después del seguimiento, sigue realizar el cierre. En fin, todo esto se realiza mediante ¿qué? Mediante la anticipación. La anticipación es una variable que te permite mantener el control de la venta y que la venta no se caiga. Muchas veces la venta se cae porque tú no anticipas, porque eres un vendedor que hace preguntas abiertas, que genera que el control de tu caballo se pierda y se desboque porque tú mismo lo estás produciendo. Entonces, quiero que anotes lo siguiente. Yo soy responsable de lo que va a pasar en el proceso, no mi cliente, no mi prospecto. Yo soy el único responsable de lo que va a pasar en el proceso de la venta, no mi cliente, no mi prospecto. Si algo sucediera que no está dentro del plan, es porque yo tuve la responsabilidad, porque algo me faltó a mí. Entonces, yo tengo que llevar a las personas por todo el proceso que acabamos de ver. Y esto lo voy a estar logrando en la medida que sea capaz de anticipar los momentos, anticipar todos los momentos desde el inicio. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, en los tiempos compartidos o en las ventas de cuando tú tienes un prospecto que llega, por ejemplo, un prospecto frío que llega a través de marketing, pero que está interesado en una casa, en un departamento, en cualquier cosa, en hacer multinivel o lo que sea. Lo primero que nosotros hacemos es esa anticipación, es ese dejar las cosas claras. Número uno, primero conecto con la persona, lo saludo, rompo el hielo, pero lo primero que voy a hacer es dejar las cosas claras. Si yo voy a dar un webinar, muchos de ustedes me conocen por webinars, por conferencias, por masterclasses, por ese tipo de contenidos, que es la manera típica en la que yo vendo. Ustedes se habrán dado cuenta que lo que suelo hacer, si analizas eso, es que antes de cualquier cosa, dejo las cosas claras, doy las instrucciones, dejo las reglas claras. Si has visto los workshops de presentación de tu negocio multinivel, empezamos por ahí siempre, por dejar las reglas claras, por dejar las cosas claras. Entonces, es lo mismo que haces en un proceso de ventas. Bueno, ya que llegaste aquí, Pedro, lo primero que quiero es agradecerte, felicitarte porque esta es una decisión inteligente y felicitarte por tu apertura. Y tercero, dejarte bien claro qué es lo que va a pasar. Eso se llama anticipación. Y lo que va a pasar ahora es que, número uno, lo primero que vamos a hacer es darte una presentación para que conozcas esta gran oportunidad. Esta gran oportunidad tiene una duración de 30 minutos aproximadamente y luego de esos 30 minutos vamos a pasar a que tengas una sesión corta de preguntas-respuestas para clarificar todo. Si eso conecta contigo y yo estoy 100% seguro, yo soy 100% seguro de que yo te puedo aportar valor, entonces te voy a hacer una propuesta para que te integres conmigo, para que nos integremos, para que compres tu casa, para que compres tu auto, pero esa propuesta va a venir de mí hacia ti. Y va a venir sí y solo sí. Yo estoy seguro de que eso funciona para ti. ¿Ok? Y por último, te explicaré cuáles son los procesos de entrega, de delivery, de introducción, de educación, de todo lo que se va necesitando. Esa, queridos amigos, es la variable de la anticipación. La anticipación, variable súper determinante para lograr tus cierres. ¿Cómo se ve un vendedor amateur? Pues un vendedor amateur a lo mejor vende pues por circunstancias. Imagínate que tú me vendes algo, me inscribes a tu equipo
Por poner un ejemplo, me vendiste un paquete, me vendiste un plan, pero luego me abandonas, ya no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque no estás preparado, porque no tienes la preparación suficiente. Cuando hablamos de preparación, estoy hablándole a todos aquellos vendedores que no han desarrollado este proceso, que no saben qué se hace, quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace, y de pronto firmas en tu equipo de multinivel a una persona y le dices, oye, pues conéctate, tenemos un sistema, eh, avísame cuando quieras empezar. Pues ahí ya le estás dando la madre a la venta. Eres una persona que debe de estar controlando el caballo e inmediatamente cuando una persona te dice que sí y que tú ya hiciste la anticipación, pues entonces le dice, mira, descárgate tal link para que empieces a consumir ciertos contenidos, revisa esta agenda, en esta agenda tenemos los horarios en los que nos reunimos, después de ver esta agenda de los horarios en los que nos reunimos, planifiquemos tu lanzamiento, hagamos el negocio juntos. Eso es verdaderamente una actitud de una persona que está preparada, que está preparada. Y por último, en este afán de mantener el control, es abordar y convertir de manera positiva. Dicho de otra forma, es utilizar técnicas que conviertan de forma positiva. Y hoy vamos a estar hablando más acerca de esto. Pónganme ahí, por favor, ya sea que estás viendo esto en vivo o que estás en el chat, en una grabación y demás. Quiero que me pongas ahí si estas lecciones te han estado aportando valor. Vamos a hacer una muy breve recapitulación. Punto número 1. Existen dos tipos de vendedores, como existen guapos y existen feos. Si tú no sabes si eres guapo, eres feo, que no te quede la menor duda. Si no te queda claro si eres buen vendedor o amateur, que no te quepa la menor duda, eres amateur. Uno sabe si es un vendedor profesional y uno sabe si es un vendedor amateur. La habilidad de las ventas es algo para lo que todos estamos habilitados de poder desarrollar, pero requiere un compromiso, una educación, un proceso y ser valiente para confrontar el rechazo que esto tiene que implicar de manera natural. Hay vendedores amateurs que no tienen proceso, que no tienen técnica, que tienen un exceso de entusiasmo y que de pronto venden y de pronto no venden. Un vendedor profesional tiene metas claras, tiene procesos documentados y se comunica efectivamente para poder desarrollar esto. Ahora, el vendedor profesional asume que todo es responsabilidad de él, lo que suceda o deje de suceder. Un vendedor profesional no culpa al mercado, no culpa al producto, no culpa al precio, no culpa las circunstancias. Rafa, es que mi producto está caro, tengo un producto costoso. Pues yo creo que no existe nada caro o nada barato. Existen cosas que cumplen con ciertas expectativas que son de valor y hay productos de alto valor y hay productos de bajo valor. Entonces, es nuestra capacidad de desarrollar la comunicación efectiva y adecuada para el tipo de cliente efectivo y adecuado que está necesitando eso. Si tú quieres llevar este caballo en control y en orden, es importante entonces que manejes siempre la anticipación, que expliques, que tengas bajo control qué, quién, cómo y cuándo hace cada una de esas etapas. ¿Cuáles son las etapas de la venta? La conexión, la presentación, el seguimiento, el cierre y la entrega. Por lo tanto, como vendedor profesional, es tu responsabilidad ante cualquier persona explicar esas 5 etapas. ¿Qué sucede con un vendedor amateur? El vendedor amateur improvisa y de repente si llega Rafa, el vendedor amateur asume que Rafa ya sabe X cosa y entonces pues a él no le voy a conectar, a él no le voy a anticipar. No, no importa cuál sea la persona a la cual tú le estás vendiendo, tu responsabilidad como vendedor es seguir el proceso con todos por igual. Tu responsabilidad como vendedor es seguir tu proceso con todos por igual. ¿Por qué esto es importante? Porque número uno, no asumes que la gente o tu cliente o tu prospecto tiene todas las respuestas. Número dos, además de que no asumes que esa persona o ese cliente tiene todas las respuestas, te permite ver como una persona que tiene una estructura de comercialización adecuada, sea quien sea el que venga. Y número tres,
pues evidentemente te muestra como un vendedor profesional. Cuando, por ejemplo, a mí me toca dar presentaciones para corporativos o para gente que tiene mucha experiencia en redes de mercadeo, que de pronto yo pudiera decir, oye, este líder ya tiene muchos años, pues ya este güey, ¿qué le explico? ¿Ya para qué hago la conexión? ¿Para qué hago la anticipación? No, a todos por igual. Sea una persona que no tiene nada de experiencia o una persona que tiene toda la experiencia del mundo en este viaje, yo me manejo bajo el proceso. Y cuando yo entiendo que el proceso es el que manda, entonces entiendo que el proceso mismo es el que expulsa. Fíjate bien, el proceso es el que expulsa. Yo como vendedor profesional nunca soy rechazado. El proceso te expulsó porque nos dimos cuenta que no te pude aportar valor, que tú no eres el cliente que yo necesito y sacarráquese de aquí. O sea, con amor y con respeto, pero simplemente quiero que la idea te quede clara. La intención aquí es que tú seas capaz de seguir un proceso de venta. Si sigues ese proceso de venta, si profesionalizas ese proceso, si lo interiorizas, te lo aprendes, pues entonces vas a tener resultados invariablemente. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las técnicas que vamos a estar implementando. Y la primera de estas técnicas es la técnica del desapego. Y esto tiene que ver con un estado mental más que con una habilidad o con una técnica en particular. ¿Qué quiere decir el desapego? El desapego es el enfoque total en brindarme yo como vendedor profesional sin tener una expectativa de lo que va a suceder. Cuando yo entro en una venta con una expectativa, ya jodí mi energía, ya jodí mi energía. ¿Por qué? Porque cuando tú entras con una expectativa de, ay, o sea, empiezas a generar escasez en tu mente, es una energía de escasez, es una energía de urgencia, es una energía de, ay Dios, ¿cómo necesito esta venta? Porque con esta venta voy a poder pagar el agua, la luz, los calcetines, todo, la comida. Y entonces ya valió, porque entonces traes ansiedad, porque esa ansiedad se demuestra, porque eso es una energía y como dicen por ahí, la energía nunca miente, la energía nunca miente. Si tú no estás desapegado del resultado, vas a llegar con una energía, vas a llegar con una expectativa, vas a llegar con ansiedad, tu lenguaje corporal lo va a demostrar. Entonces, la primer técnica que tenemos nosotros que brindar es una energía de desapego, es una energía de consultor. Quiero que pienses en ti ya no como un cerrador, ya no como un vendedor, sino como el gerente de compras de la persona que te va a comprar. Conviértete en el gerente de compras de la persona que tienes enfrente. ¿Qué hace un gerente de compras? Nosotros tenemos gerentes de compras. Tenemos gente que se encarga de hacer compras en la empresa. Y esa persona revisa tres diferentes cotizaciones. Esa persona revisa calidad, revisa presupuestos, revisa servicio, revisa nivel de atención, revisa garantías, revisa todo eso y entonces nos lleva la mejor propuesta para que nosotros hagamos una decisión y realicemos una compra. Imagínate que tú te anticipas a eso desde el desapego. Desde la presentación le dices, yo te voy a dar esta presentación y después de esto va a pasar esto otro y después de esto otro va a pasar esto otro y solamente si estoy 100% seguro de que te puedo aportar valor, te voy a hacer una propuesta para que empecemos a trabajar, para que te sumes, para que compremos, para etcétera, etcétera. Entonces, el primer estado mental que yo debo de cuidar es el desapego. Me enfoco en la acción de servir y me desapego del resultado de esa acción. Me enfoco en la acción de servir y me desapego del resultado que trae consigo esta acción. Número dos, esta es una técnica súper, súper rica para las ventas y esta se llama cierre por servicio. ¿Qué quiere decir el cierre por servicio? Te voy a dar un ejemplo. Típicamente, en una transacción en nuestro negocio multinivel, tú eres la parte que está controlando la comunicación o llevando la comunicación, diste toda la comunicación, ya diste la presentación y estás frente a una persona.
y esa persona de pronto empieza a manifestar objeciones o empieza a manifestar dudas o empieza a manifestar incertidumbre del tipo, lo tengo que ver con mi pareja, lo tengo que ver con la economía, lo tengo que revisar, lo tengo que pensar. Existen mil objeciones. El mejor tipo de cierre que yo he encontrado para liberarnos, para mantenernos éticos, íntegros y demás, es el cierre por servicio. ¿Cómo sucede el cierre por servicio? El cierre por servicio es una manera a través de la cual tú generas urgencia en tu prospecto. Y supongamos que tenemos así nuestro calendario, ¿ok? El cierre por servicio es una manera de generar urgencia. Entonces, tenemos un calendario que empieza el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En tu negocio multinivel, un cierre por servicio se vería de la siguiente manera. Si yo el día lunes estoy dando, o el día martes o el día miércoles, me topé con este prospecto, di esa presentación o di esas presentaciones, mi cierre por servicio sería, ok, tenemos que llevarte al super sábado o al kickoff o al día de arranque. Si tú has seguido los materiales que nosotros ofrecemos dentro de Fórmula Multinivel, recordarás que tenemos un sistema de negocio y el sistema de negocio implica educación todos los días, implica las presentaciones diarias e implica el evento que llamamos Super Sábado, ¿verdad? El Super Sábado. Ese Super Sábado es un evento de arranque, es un evento donde tú como líder de tu comunidad le das la bienvenida a todos los nuevos, les explicas de qué va el negocio, les felicitas, les honras. Entonces, yo lo que hago con el cierre por servicio, regreso a esta expresión, el cierre por servicio, es que yo me enfoco en que todos los días puedo estar teniendo conversaciones de ventas, todos los días, pero le dejo claro a mi prospecto, gracias a la anticipación, que lo que sigue ahora, lo que sigue independientemente de en qué día me compre, él tiene que estar en el super sábado, en el kickoff, el día de arranque, el día de la patada del inicial, como si fuera un partido de fútbol americano. El kickoff es el momento en el que se da la patada inicial. Entonces, tú puedes pensar todo lo que quieras, revisar todo lo que quieras, analizar todo lo que quieras, pero te tiene que quedar claro que esta oportunidad inicia el sábado y que tenemos que trabajar contigo. El sábado sí o sí tenemos que estar listos para arrancar. Ese es un cierre por servicio. Tú dejas de enfocarte en si quiere la compra, en el costo del paquete, en lo que sea. El cierre por servicio es posicionar en la mente de tu prospecto o de tu cliente que hay una fecha futura que no se puede perder. El 100% de la energía, una vez que termina la presentación, va a decirle a tu cliente, ay cabrón, ¿ahora qué paquete compro? ¿Ahora con qué empiezo? ¿Ahora cuánto dinero me va a costar? Tu trabajo como vendedor es romper esa energía y hacer un cierre por servicio, que implica, más que posicionar un dinero, una compra, algo que le genera estrés, posiciona la oportunidad de arrancar, posiciona el servicio, posiciona que este día va a ser el kickoff, va a ser el día en el que él por fin pueda iniciar su negocio. Él en ese día ya va a tener su producto en mano. Él en ese día ya va a entender el sistema. Él en ese día ya va a poder resolver dudas. Él en ese día ya va a tener todo claro. El cierre por servicio implica
que tú como dueño de un negocio multinivel dejes de posicionar la venta en un paquete, en un precio y que la atención se centre en lo que es doloroso para que se centre en la expectativa de lo que es no faltar al super sábado. ¿Y sabes por qué es bueno esto? Porque esto se repite. Cada sábado hay un arranque. Esto que te estoy diciendo, si yo estoy teniendo la sabiduría de decírtelo y si tú tienes la inteligencia de poner atención y de estar aquí al 100%, esto es oro. Esto es oro. ¿Por qué? Porque entonces no vas a improvisar. Vas a tener un día por semana, tu sistema va a tener un día por semana para dar la bienvenida a todos los nuevos, decirles cómo iniciar, felicitarlos, darles información acerca de los productos, que ya tengan su producto y todo el tiempo, entre semana, tu enfoque va a estar en vender, 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 vender y posicionar el kickoff. Todos lo vamos a estar posicionando. Eso, queridos amigos, es un cierre por servicio. Dejo de posicionarme la mente de mi cliente o de mi prospecto en lo que resulta doloroso para posicionar la mente de mi prospecto en lo que resulta útil. Dejamos de posicionar lo que es incómodo, el proceso incómodo de la venta es sacar el dinero, es el pago, es esto, y lo desenfoco de eso y le digo, mira, lo más importante es que nos veamos en el kickoff. Lo más importante es que llegues a este evento. Lo más importante ahora es eso. Lo que sigue ahora es eso. Acuérdate de la anticipación. Y de esta manera haces un cierre por servicio orientado en el kickoff, en el super sábado, donde la gente va a entender que ahí puede iniciar su negocio, tener su producto, entender el sistema, resolver dudas, darles la bienvenida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, por último, otro tema importante. Tu papel como vendedor es recordarte que el sistema es el que expulsa, no se sale él. El sistema mismo es el que expulsa. Un vendedor amateur es una persona que piensa, todos me rechazan, estoy bien pendejo para vender, nomás me falta una, ¿han visto en algún momento habrás visto las caricaturas de los Looney Tunes donde faltaba nada más el muñequito que le ponían una nube y nada más llovía sobre él, ¿no? Bueno, eso es un vendedor amateur, el que anda por la calle de la desgracia. Un vendedor profesional no se toma en serio nada de eso. No se toma en serio ni el rechazo, ni si le va mal, simplemente sigue adelante, tiene una actitud proactiva y una actitud resiliente. Con esto dicho, el vendedor profesional entiende que las personas no lo rechazan a él, es el proceso el que va sacando a la gente, es el proceso el que va expulsando a las personas. Yo tengo tan claro mi proceso que si tú decides no seguir aquí, es porque pues no le viste valor y porque no lo entendiste y sáquese. O sea, no pasa nada. No es personal, simplemente es el proceso. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con esto? Tu labor es asumir el cierre. Escríbelo. Mi labor es asumir el cierre. Yo voy a asumir que mi prospecto va a pasar de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, hasta que él demuestre lo contrario. Mi labor es asumir que él va a vivir todo el proceso hasta que él me demuestre lo contrario. Y por ende, yo ni siquiera le voy a preguntar, nunca le voy a hacer preguntas abiertas. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Típica forma de enseñarnos redes de mercadeo en los ochentas, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, pues en los ochentas a lo mejor la gente no tenía tanta seguridad. Hoy a lo mejor en 2023 la gente sí te puede decir no me gustó y se me hace caro. Punto. Y te mata el proceso, te liquida. Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos es asumir que esto va a suceder hasta que el cliente nos demuestre o el prospecto nos demuestre lo contrario. ¿Cómo lo haces? Asume el cierre. ¿Cómo se vería que tú asumes el cierre? Bueno, una vez, una vez
que hablaste de esto y a la persona le queda claro que lo que sigue es ir al kickoff, ir a este arranque, ir a este super sábado, cuando tú le dejas claro y él o ella tienen claro este tema, tienen claro este proceso de aquí, pues entonces lo que sigue para ti es pedir sus datos. Necesito algunos datos. Necesito algunos datos. Eso es lo que tienes que hacer. Necesito algunos datos. No le vas a decir, vamos a hacer tu compra, vamos a hacer tu pedido, vamos a... Eso depende de la energía de cada cliente. Hay gente que tiene la energía de decirte, ¿sabes qué? Pues quiero ir por el plan más grande, quiero ir por el paquete más grande, quiero ir por el paquete más chico, solamente tengo $300, solamente tengo $1,000. Cada cliente te lo va a ir diciendo, pero hay gente que no te lo va a decir. Y para eso, lo mejor que puedes hacer es decirle a las personas, necesito algunos datos. Sacas tu hoja, abres tu sistema, ya lo tienes abierto y le pides nombre, correo, WhatsApp, dirección a la que te va a llegar tu producto. Empiezas literalmente a llenar una forma. Empiezas literalmente, tú asumes que esta persona va a ir al kickoff, tú asumes que esta persona o sea, te va a dar esos datos y entonces te voy a decir algo más. El momento incómodo nunca va a ser para ti. Si tú haces esto que yo te estoy diciendo, el momento, jamás vas a vivir un momento incómodo. El momento incómodo va a ser para él o para ella. Va a ser para él o para ella que te van a decir, oye, espérate. Ah, ¿cómo? Pues no que íbamos bien, no que todo ya estaba, no que ya estábamos listos, ¿no? El momento incómodo nunca va a ser para ti. Nunca va a ser para ti porque no vas a hacer más esas preguntas abiertas de qué fue lo que más te gustó y te arriesgas y te expones a que te diga algo que no es. Tú sigues tu proceso de venta y entonces el momento incómodo se lo quedan ellos, si es que lo van a generar. Hay gente que no quiere generar nunca un momento incómodo. Perfecto. Sigues el proceso, eligen y tan tan. Es así de fácil y es así de simple. Espero que esta sesión te haya permitido tomar conciencia, porque tampoco esto se trata de hacer un máster de cierres. Esto no se trata de hacer un máster de cierres. Esto se trata de que tengas un proceso claro sobre un cierre que funciona para las personas que hacemos mercadeo en redes. Y a partir de este punto, ¿qué te corresponde hacer a ti? Número uno, interiorizar muy bien el camino que sigue tu cliente. Interiorízalo. Número dos, responde y deja por escrito para que tú y todas las personas de tu organización entiendan qué se hace, quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace en cada una de estas etapas. Aplica la técnica de cierre por servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo de lunes a viernes estoy prospectando, estoy dando presentación, estoy haciendo cierres, buscando que la gente posicione su mente no en el momento incómodo de sacar la billetera o en el qué va a decir mi esposo, qué va a decir mi esposa, me van a regañar, esto va a estar así, esto va a estar asado, sino que tu enfoque está en llevar a la gente al super sábado, super sábado. Y aquí elevas la expectativa, le hablas de las oportunidades, de lo que se vive ahí, de quiénes están ahí, de qué ese realmente es el arranque de nuestro negocio. Esto es maravilloso porque cada sábado tienes una oportunidad para hacer ese super sábado y ese arranque, ¿vale? Y recuérdate lo siguiente, es un proceso de desapego, es un proceso de desapego. Me enfoco en la acción de seguir el proceso, entiendo que nada de esto es personal y me enfoco en servirle a la gente y me enfoco en seguir mi proceso. Número dos, utilizo el cierre por servicio. Me enfoco no en resolver objeciones de su marido, su esposo, las circunstancias,
sino que me enfoco en decirle y en posicionar en la mente de mi prospecto que lo más importante es ir a el super sábado, es ir a ese evento donde se va a clarificar todo. Asumo el cierre, empiezo a pedir datos, a pedirle los datos a la persona y si hay un momento incómodo, entiendo que no será para mí. El momento incómodo se lo quedan otros. Espero que esta sesión les haya aportado valor. Espero que lo pongas en práctica. Espero que hayas aprendido algo. Esta es básicamente el método más fácil, más ágil y más rápido que puedes utilizar para implementar en tus estrategias de cierre. Así que cuídate mucho, pórtate bien, ponlo en acción y hasta la vista, babies. Nos vemos pronto. Gracias por haberse conectado. Chao, chao.